todos, quiero mostrarles mi maqueta y explicarles por qué elegí este evento de la creación. Es asombroso lo poderoso que es el Eterno. Él creó el mundo entero y todo lo que hay en él, sin necesidad de materia, grandes cantidades de tiempo, energía ni nada más. Como sabemos en Bereshit 1:1 dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Él creó todo en 6 días literales de duración normal. Como dice en Shemot 20:11, porque en 6 días creó Elohim los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. La creación también habla de un atributo del Eterno, pues Él es el Creador. Todo fue creado a la perfección, desde la molécula más diminuta hasta la montaña más grande. También me asombra cómo creó a los animales, las plantas, la tierra y a nosotros mismos. Por ejemplo, cómo nos desarrollamos en la matriz de nuestra madre. Y también cómo de un huevo de gallina nace un pollito después de un promedio de 21 días en incubación. Él sabe qué hacer para salir del cascarón. Saben qué hacer desde que nacen hasta el final de su vida. Me recuerda de su poder cuando veo el sol salir por el este y ponerse por el oeste, regalando ese amanecer y atardecer impresionante. Pero no solo eso, también nos da vitamina D. El Eterno también creó la luna y las estrellas, que lucen tan hermosas, decorando el cielo oscuro, dando señales, estaciones, días y años. El Eterno también las creó para mostrarnos su calendario y recordarnos su plan. Todo lo que creó fue por medio de su palabra y su imagen. En Juan 1:3 dice, por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, gobernantes o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Uno de mis versos favoritos que hablan de su creación es Nehemías 9:6, que dice, tú, oh Eterno, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te exaltan. De esto aprendí que el Padre es poderoso y verdadero, y que no hay nadie como él. Sé que hay científicos que quieren imitar su poder creando otras especies o clonando
pero nadie jamás tendrá el poder de crear algo de la nada. Pero como dice Jeremías 10:14, todo hombre es carnal en su ciencia, avergüéncense de su vacilación, todo fundidor, porque mentirá en su obra de fundición, no hay ruach en ellos. Todo esto lo puedo aplicar a mi vida confiando que el Eterno es quien tiene el control de todo y todo es al tiempo del Creador. También puedo decir que al ver las estrellas brillar cada noche me recuerda que vivo en un mundo lleno de oscuridad, pero debo ser esa luz que brille para el Creador. Gracias y shalom a todos. Shalom a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Angelus y bienvenidos a un video más de Prejóvenes Peregrinando. En este video les estaré compartiendo un tema y proyecto basado en Bereshit, capítulo 3, que está enfocado específicamente en Adán y Java, su caída y qué podemos tomar como aprendizaje para nosotros hoy en día. Y bueno, para empezar, pues todos ya sabemos la historia de Adán y Java y cómo fueron creados, la cual empieza en Génesis 1 y continúa en el capítulo 2, que empieza diciendo cómo eran ellos un solo ser primero, o sea, solo fue Adán, un ser humano, no era varón ni varona, sino un solo ser completo con ambas cualidades, pues como leemos habían sido creados a imagen y semejanza del Eterno, quien no es un ser femenino ni masculino. Después vemos cómo vino a ser separada la parte femenina de la parte masculina del ser humano, o sea, de Adán, para así crear o formar a la mujer de él. Y esto porque el Eterno había visto que era malo que Adán estuviera solo. Él necesitaba a alguien con quien él pudiera compartir esa característica que tenía del Eterno, que es el dar. Y así es como vinieron a ser Adán y Java. Y en Génesis 3 es donde empieza el relato de cómo pasó la caída de ambos, que como sabemos el maligno que se le apareció a Java como una serpiente, viene y empieza a hacer preguntas a Java para hacerla caer en pecado. Y así Java cae y Adán cae igual que Java. Entonces, ¿por qué escogí este evento? Pues reflexionando en el libro de Bereshit, sabemos que en el principio el Padre creó todo perfecto. No había maldad en el humano, no había pecado y la humanidad había sido creada para servir al Padre. Pero al ser seducido, el ser humano cayó. Y de ahí viene toda la historia de la humanidad hasta hoy. Pero ¿hay algo que podemos tomar como enseñanza de Adán y Java? Se podría decir que ¿por qué estudiar este suceso si fue desde el principio de la humanidad? No hay que podamos aprender. Y si lo hay, ¿qué podemos nosotros aplicar de ello hoy en día? Pero sabemos que el Padre nos ha dejado enseñanzas desde el principio, empezando con los primeros humanos creados. Y por medio de ellos nosotros podemos entender cómo debemos vivir nuestra vida hoy en día. Entonces, lo que nos enseñan estos dos personajes es muy importante porque de ellos aprendemos varias cosas. Y una de esas es cómo debía ser el ser humano desde el principio, cómo quería el Padre que fuéramos, cómo es que el Padre nos creó originalmente. Y esto considero es algo muy importante que nosotros a una edad joven debemos entender y comprender, porque nos dará un mayor entendimiento de cómo conducir nuestra vida en medio de este mundo que cada vez está más lleno de maldad, de pecado y de corrupción. Y es una clave importante para analizar y reflexionar en cómo está nuestra vida. Sabemos que toda la creación fue hecha con perfección, con un propósito, para que el ser humano viviera en obediencia al Padre, para que le sirviera. Así la presencia de Él siempre habitaría en nosotros.
Pero obviamente al caer Adán y Java, pues su pecado trascendió hasta nuestros días y trajo la consecuencia de la muerte del ser humano. Nos trajo condenación y la presencia del Padre se fue. Ya Adán y Java no eran santos y no tenían ese resplandor del Padre, y así la maldad fue injertada al ser humano. Pero este suceso tenía un propósito, y este era el que el ser humano conociera el perdón. La misericordia del Padre vino hacia nosotros por medio de Yeshua. Entonces, más que solamente ver la caída de estos dos humanos, que sí fue un error muy grave, esto nos trajo a conocer el perdón, el favor, porque ciertamente el Padre pudo haber hecho algo para evitar que esto pasara, pero lo permitió para mostrarnos que el ser humano no es igual que Él, que no somos como ni más que Él y que sin Él no somos nada. Entonces, por medio de este suceso nos dio un regalo muy grande para toda la humanidad, que es la entrega de su Hijo amado para nuestra salvación. Y aunque Adán y Java cayeron, pues el Eterno quiso mostrarnos su amor hacia nosotros. Como dice en Juan capítulo 3, versículo 16 al 17, porque tanto amó el Eterno al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Eterno no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y como dice en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11, mas el Eterno muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en el Eterno por el Señor nuestro Mesías, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y con esto entendemos lo que el Padre hizo para nosotros, que es algo muy importante y grande que incluso no lo llegamos a entender completamente aún. Pero sabemos que todos tenemos esta oportunidad de salvación por medio de su Hijo amado. Y esto es algo muy preciado para nosotros, algo que no se debe menospreciar de ninguna manera cuando ya tenemos el entendimiento verdadero. Y entonces, ¿qué es lo que nos deja como aprendizaje este relato importante de Adán y Java? Pues analizando lo que pasó con Adán y Java y cómo fue que ella cayó, podríamos decir que con Java solo había una cosa en ese jardín que la estaba tentando, porque en el jardín el Padre no había creado ninguna cosa mala o perversa que los podría hacer transgredir. Pero nosotros hoy en día tenemos tentaciones por todas partes. Todo el mundo ahora está corrompido e influenciado por el maligno. Como vimos con Java, hubo grandes consecuencias por su pecado. Llevó a la caída del hombre, trajo la condenación a muerte, trajo otras consecuencias individuales para el varón y la mujer, y la presencia del Padre se alejó. Y esa pureza que tenían, esa santidad, esa inocencia incluso, pues eso se fue por haber desobedecido. Entonces, si nosotros vemos que hubieron estas consecuencias para ellos al pecar, ¿cuántas consecuencias más habrá para nosotros si pecamos? El mundo está lleno de tentaciones por todas partes, pero nosotros no tenemos que ceder a nuestra carne. Siempre debemos recordar lo que el Padre hizo, que envió a su Hijo para nuestra redención. De lo contrario, al pecar estamos pisoteando la sangre del Mesías, estamos menospreciando su entrega y la promesa del Padre que dio para nosotros desde el principio, desde la caída de Adán y Java. Por ejemplo, algo que hoy en día como jóvenes es una atracción o es una tentación y que para muchos es muy accesible son las redes sociales o en general el Internet. Hoy en día muchos tenemos a la mano la oportunidad de buscar en línea cualquier información, de entrar a las redes sociales y ver qué es lo que está de moda y lo que está en tendencia. Y si nosotros, especialmente como jóvenes, aunque también aplica para todos, si no tenemos cuidado de lo que estamos viendo o haciendo, con cualquier cosa pequeña, el maligno por medio de eso nos puede llevar a hacer caer, tal y como pasó con Java. Porque en todo lo que ofrece el mundo,
todo lo que es contrario al Padre, ahí está el adversario tratando de seducirnos, tratando de hacernos caer. Y a veces puede llegar a ser de la forma más sutil, la cual no nos esperamos y a veces no nos damos cuenta. En las redes sociales todo el tiempo se está mostrando una vida vana porque aunque sí puede haber información que puede llegar a ser útil o que nos enseña algo, eso que se muestra que no trae beneficio a nosotros nos puede llegar a desear tener lo que el mundo tiene, nos lleva a querer ser parte de lo que vemos, a querer hacer lo mismo, o simplemente a tener curiosidad de lo que estamos viendo y de cómo vive el mundo. Y por querer probar o saber cómo es eso que se nos está ofreciendo, podemos llegar a pecar y de ahí llegan las consecuencias. Entonces, Java y Adán para nosotros son un ejemplo de lo que pasa cuando elegimos por lo que ofrece el maligno, cuando nos guiamos por lo terrenal o cuando caemos en la desobediencia. Y debemos nosotros pensar en cómo es que hoy en día el maligno hace lo mismo que hizo con Java y Adán, pero en nuestras vidas. ¿Qué es lo que debo hacer para no llegar a caer por la seducción del maligno? Y en realidad la serpiente ya le estaba abriendo los ojos a Java desde antes de que ella cediera al pecado. Ya le estaba cambiando su percepción y su entendimiento que le había dado el Padre Eterno. Se guió por su curiosidad y su emoción, por querer ser como el Eterno. Quiso ser más de lo que el Padre ya le había dado. O sea que se enalteció por escuchar lo que la serpiente le decía. Y no podemos decir que ella no sabía que no debía tomar del árbol prohibido porque el Padre ya les había dado la instrucción de no hacerlo, sea que Java ya lo conociera por medio de Adán, quien fue quien lo escuchó primero, antes de que el Eterno formara a Java, o sea que Adán se lo dijo a Java después. De cualquier forma, ella conocía esta instrucción, pero decidió irse por el camino tentador. Entonces, así pasa con nosotros. Desde que empiezan a entrar esas ideas del mundo, esa seducción, esa curiosidad, si no la paramos rápidamente, si no nos damos cuenta, empezamos a resbalar hasta llegar finalmente a desviarnos y caer, y corromper nuestro ser con lo que el maligno ofrece este mundo, sea lo que sea y como Él nos lo quiera presentar para hacernos caer en las tentaciones. Ahora, ¿cómo entonces podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida como prejóvenes y jóvenes? Pues al reconocer esa entrega del Mesías Yeshua, ese perdón que el Padre nos mostró, sentimos ese deber de mostrar nuestro agradecimiento y amor hacia el Padre, y eso lo hacemos a través de guardar los mandamientos, consagrando nuestra vida, apartados de todas las tentaciones y todas esas cosas que nos seducen para pecar. Romanos 3, del 24 al 26 dice: siendo justificados por su favor, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Yeshua el Mesías, a quien Elohim ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Elohim en su paciencia los pecados pasados, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo también cuando declara justo al que es de la fe de Yeshua. Y Hebreos 9 del 3 al 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Elohim vivo. Así como Java y Adán fueron seducidos, nosotros hoy en día es muy fácil caer en todo lo que el maligno ofrece a través del mundo, pues hoy en día eso está por todas partes, y no estamos exentos de ser atraídos por todo aquello, así como Java fue atraída de cierta manera por lo que la serpiente le estaba diciendo al seducirla. E incluso no solamente se puede llegar a caer por las cosas del mundo, sino también con nuestro propio ser, por ejemplo nuestro carácter, nuestras emociones como la tristeza, el enojo, la ansiedad o también la felicidad por algo del mundo. Todo lo que influye y que nos afectan y que no nos permiten dar un servicio completo al Padre. Entonces, debemos esforzarnos por vivir en obediencia e integridad, teniendo dominio de nuestras emociones, esforzarnos por seguir el ejemplo de cómo es que el Padre en un principio nos creó
y cómo quiso que fuera su creación antes de la caída. Una creación que le serviría en santidad y consagración, y sin olvidar el ejemplo más grande que tenemos de nuestro Mesías Yeshua, quien vivió siempre cumpliendo la voluntad del Padre, y que nunca quiso ser más que Él. Siempre le sirvió y le obedeció, reconociendo la autoridad de Elohim sobre Él. Y para terminar me gustaría leer 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, que dice: No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Entonces, en resumen, así como Adán y Java fueron creados a semejanza del Eterno, nosotros podemos tomar sus ejemplos para hoy en este mundo moderno, viviendo apartados de todo pecado y maldad, viviendo en santidad, para llegar a ser partes de la eternidad, el gran galardón celestial. Eso ha sido todo por este tema de Adán y Java basado en la caída, y esto solo es una parte de muchos aprendizajes que nosotros podemos tener de ellos para nuestra vida como jóvenes y creyentes de cualquier edad hoy en día. Espero les haya sido de bendición y muchas gracias por su tiempo. Shalom. Shalom a todos, espero que se encuentren muy bien. Les saluda Joan y en el tema de hoy vamos a comenzar hablando sobre dos personajes muy interesantes e importantes, quienes vienen a ser un reflejo de la humanidad, aquel quien anda en obediencia y aquel quien anda en rebeldía o la desobediencia. En esta ocasión estaremos viendo las vidas de Caín y Abel, dos hermanos muy distintos en su actuar y en su peregrinar, que aunque solamente se habla sobre ellos poco y el texto no da detalles tan profundos sobre su vida, ellos nos dejan un testimonio muy importante de analizar que define cómo es que nosotros queremos ser en nuestro peregrinar y lo que el Creador busca de nosotros. Comenzando con el primer punto, ¿por qué escogí este tema? He elegido este tema porque para nosotros como prejóvenes es muy importante analizar los dos caminos de vida que se demuestran en estos dos personajes, que es ser hijos de Elohim o hijos del adversario. Y estos dos aspectos se definen en nuestras vidas, incluso empezando desde niños, que son influenciadas según el ambiente en el que estamos o según lo que se nos ha sido enseñado. Y al final del día, a nosotros se nos es dada la oportunidad de decidir si hacer el bien o el mal, al igual que Caín. Y así, según lo que nosotros hayamos decidido, así se nos va a ser juzgado. En el caso de Abel, él decidió irse tras el bien. Y el bien no solo conlleva lo que es el no decir malas palabras, el ser respetuoso, el no tomar o el no fumar, no, sino que hacer el bien es ser alguien obediente al Creador, ser una persona humilde y tener un corazón conforme a lo que el Eterno busca y pide de nosotros. Y de esta manera actuó Abel. Fue como una ofrenda completa en su vida. Él ofreció algo que ante el Creador fue algo grato, y su fe, su obediencia y sus hechos también le agradó al Eterno. Él sí fue un ejemplo de alguien quien sirve con todas sus fuerzas, su mente y corazón, a no dejarse llevar por ofrecer como holocausto lo que su carne piensa que es mejor, y sirvió con todos sus recursos, que se vio reflejado en cómo ofreció lo mejor de su ganado. Y así nosotros, si somos hijos de Elohim, andaremos como Abel en nuestro peregrinar, y con nuestras obras de obediencia y de servicio seremos agradables ante el Eterno. Como dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versos 5 al 6, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y también, como dice en 1 de Juan, capítulo 1, del verso 5 al 6, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Elohim es luz, y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora
viendo a Caín, vemos en él características totalmente contrarias a las de Abel. Él, al trabajar la tierra, nos demuestra que él estaba enfocado y trabajando en satisfacer su ego, lo que su carne más anhelaba, en satisfacer sus deseos, y asimismo hace con su ofrenda. Él ofrece algo que incluso tal vez sabía que no era lo que el Eterno buscaba, porque él no fue una persona ignorante. Y estas actitudes o hechos demuestran finalmente dónde estaba puesto su corazón, como vimos anteriormente en lo terrenal, en la rebeldía, que por esto mató a Abel, porque si estuviera en la fe, él nunca hubiera hecho esto, pero por su maldad y su rebeldía, él actuó sin piedad. Incluso el Eterno le da una oportunidad de hacer el bien, pero vemos que al igual que por ser hijo del adversario, él decidió irse por lo que su carne quería, que es un claro reflejo de la humanidad. No podemos decir que la humanidad está totalmente inconsciente e ignorante y que no sabe que está haciendo el mal, sino que ellos por su propia voluntad deciden hacer ese mal. Se esmeran en hacer lo que bien les parece y ofenden al Eterno con sus actos. Como dice en Juan capítulo 8, verso 44, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ahora vamos a continuar viendo algunos pros y contras sobre este suceso entre estos dos hermanos. Comenzando con los pros, vemos que dentro de Abel nace dar una entrega al Creador, y él ofrece lo mejor de lo que él tenía, demostrando así ser alguien que se esfuerza por dar con su vida y sus recursos lo mejor al Eterno, y su ofrenda fue aceptada por el Creador. Y en general, la vida de Abel, aunque en los textos no se relata mucho sobre este personaje, en cómo fue su vida, como vemos que se menciona con los patriarcas que indaga más en su vida, sabemos que Abel, al igual que ellos y los profetas, fue un hombre con una emuná no solo de creer, sino también de actuar, y nos deja un testimonio importante de ver y de reflexionar. Ahora, yéndonos con las contras con Caín, vemos que dentro de Caín también nace dar una entrega al Creador, pero en su caso, él no ofreció la entrega que el Eterno buscaba y esperaba de él. Él decidió ofrecer lo que él pensaba era mejor, y al hacer esto, aunque sí tenía una intención buena, al Eterno no le agradó. Vemos también que tristemente Abel padece por la justicia al ser asesinado por su propio hermano Caín. Y vemos que esta actitud de Caín no pudo haber sido algo que surge nada más de repente, sino que sus hechos demuestran que su corazón no estaba puesto en lo celestial. Y por esto fue que Caín tuvo que sufrir la consecuencia que el Eterno puso sobre él. Este suceso de estos dos personajes, en lo personal, me ha dejado una enseñanza muy importante, pues al analizarnos me deja saber en qué camino realmente estoy. Y como creyente es muy importante el analizarnos día con día. Cómo es que estamos actuando, cómo es que nos comportamos delante del Eterno y cuál es el camino que estamos tomando, porque cada día nosotros decidimos si hacer el bien o no, porque somos tentados por lo que el hombre tiene que ofrecer, pues al igual que Caín, el pecado está a la puerta, pero nosotros lo podemos dominar. Y esto me empuja a ser firme, porque no solo con el pecado que hizo Caín podemos pecar, sino que hay muchas diferentes maneras en las cuales podemos ser tentados a caer o en las cuales incluso podemos ser partícipes del mal. Pero si yo e incluso ustedes seguimos los pasos de Abel, que es andar en obediencia, en integridad, en santidad, cumpliendo lo que la Torá dice y teniendo la fe del Mesías, podemos ser hijos del Creador, porque nosotros morimos a nuestra vieja manera de ser, morimos a nuestro ego y desechamos todo aquello que enseña al hombre para poder poner en obra la verdad en nuestras vidas.
y así no nos desviaremos por lo que el corazón del hombre piense que esté bien, porque el corazón ciertamente es engañoso, y por eso es que las religiones, por ejemplo, se han hecho muchas diferentes maneras de cómo acercarse ante el Creador, al igual que Caín, queriendo hacerse su propia manera de servir, y al final vemos que no es la manera como el Eterno lo quiere. Después de haber analizado a ambos personajes y sus actitudes, tomando en cuenta cómo fue Abel en su peregrinar, yo me esforzaré por dar un servicio íntegro, completo, con todos mis recursos. Cuando nosotros queremos dar un servicio, tenemos que dar lo mejor de nosotros y de nuestros recursos. Y no solo tiene que ser con dar un tema o hacer cantos, sino que con nuestra obediencia que conlleva el guardar sus citas santas, ser obedientes a nuestros padres, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, con esto ya estamos dando un servicio al Padre. Y tiene que ser algo verdadero, íntegro y completo. Así como Abel entregó lo que el Eterno buscó, nosotros tenemos que dar lo que el Eterno busca y espera de nosotros. Y así, no seguiré el ejemplo de Caín, que lo que más resaltó de él fue el querer hacer su propia voluntad, que es algo que tristemente tiene al ser humano en rebeldía, porque ellos hacen sus propias doctrinas, ideologías y confían en su propio razonamiento y piensan así que ante el Eterno están dando un buen servicio, pero la verdad es que no. Y ellos, aun teniendo esa oportunidad de salvación y de hacer el bien, la desprecian y van y buscan hacer lo malo ante el Eterno sin importar las consecuencias, porque su corazón está puesto en sus malos deseos y sus hechos lo demuestran. Entonces, con lo que ya hemos visto, la obediencia y la entrega completa de Abel, y el ego, la maldad y la rebeldía de Caín, nosotros, teniendo estos dos ejemplos, decidimos al final ser hijos del Eterno o ser hijos del adversario. Mas como creyentes, seamos fuertes y esforzados en cumplir la voluntad del Creador, sin importar las pruebas o los desafíos a los que nos podamos enfrentar. Pues si nos decimos ser hijos del Eterno, tenemos que actuar como hijos del Eterno, como lo hizo Abel. Y para concluir con el tema de hoy, he elegido unos versos que se pueden utilizar para resumir todo lo que hemos estado viendo sobre estos dos personajes, Caín y Abel, y cómo también se reflejan en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 3, del verso del 8 al 10. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Espero que este tema les haya sido de bendición y de edificación, y nos vemos en un siguiente video. Shalom y bendición. Shalom a todos, mi nombre es Tito Wanet y hoy les voy a compartir una presentación, un proyecto que hice sobre la vida de Nimrod y la Torre de Babel, basándome en el libro de Génesis capítulo 10 versículos 8 al 12 y también el capítulo 11 versículo 1 al 9. Como título de ese proyecto es Nimrod, el origen de la confusión, la civilización y la rebeldía. Y pues bueno, este tema se va a tratar sobre la vida de Nimrod en general, ¿no? También se va a tratar sobre cómo Nimrod llegó a ser el primer emperador de la tierra y cómo también llegó a ser un poderoso entre los hombres, como se menciona en las escrituras, ¿no? Un intrépido cazador. También vamos a ver por qué construyeron la torre y cómo la construyeron. También vamos a ver sus motivos y pues sí, ¿no? Principalmente sus motivos de cómo construyeron la torre y por qué, ¿no? Cuál fue su motivo, cuál fue el propósito. Y luego veremos una muy breve conclusión con un aprendizaje que tuve al estudiar este tema. Y pues bueno, sin más que decir, vámonos al tema.
Para comenzar con esa presentación me gustaría compartirles el motivo principal que me llevó a indagar y a reflexionar a este personaje misterioso y místico, pues a simple vista se habla muy poco de él en las escrituras, pero hay mucho de qué aprender, no tanto por lo que en las mismas escrituras leemos, sino en lo que es su legado, que dejó como evidencia histórica en la humanidad. Por principio de cuentas podemos leer que cuando este personaje Nimrod es mencionado en la Biblia y solamente se dice que fue el primer cazador o poderoso en la tierra y que edificó una que otra ciudad. Sin embargo, no encontramos más información sobre él. Y esa fue la misma razón por la que me interesé en ese tema, pues aunque se habla muy poco de este gran rebelde, vemos que él fue un personaje de gran influencia, por sus características de ser un acreditador orador, un constructor de ciudades e imperios y un líder de sus súbditos, además de también jugar un papel de tirano, etc. Para comenzar con ese tema fue necesario hacerme las siguientes preguntas. ¿Por qué construyeron la torre? ¿Había un buen propósito en ella? ¿Por qué el creador tuvo la necesidad de confundir a los hombres? ¿Y hasta dónde les afectó esa confusión? ¿O si en verdad este acto fue una gran afrenta delante del creador? Esas fueron las preguntas que me hice cuando comencé a indagar este tema. Y finalizando esta breve introducción, ahora les compartiré mi estudio. Nimrod. La vida de este personaje la encontramos marcada después del diluvio universal, y lo que sabemos que fue un juicio del Eterno a la humanidad. Lo encontramos como el primer emperador de la sociedad humana, y esto a su vez le dio un poder extraordinario sobre los hombres de su época. En hebreo la palabra poderoso es Gibor. Su significado lo encontramos en el diccionario Strong con referencia al H1360 y la definición es referente a un fuerte, poderoso, valiente, etc. También puede referirse a un guerrero o incluso a un tirano, dependiendo el contexto. En general, Gibor es la palabra hebrea que se utiliza para describir a alguien que es extraordinariamente fuerte, poderoso o valiente. En el contexto bíblico, Gibor se usa para describir a personas con fuerza física, coraje y capacidad, a menudo en el contexto de la guerra o liderazgo. Así es como concluimos que Nimrod era lo que hoy en día conocemos como un superhéroe o un superlíder político mundial, alguien con capacidades sobrenaturales, metafísicas e inclusive un poder de convencimiento con una retórica de empoderamiento y a la misma vez de sumisión, ya que el testimonio de sus actos nos relata cómo primeramente convenció a los hombres de rebelarse de los designios del Creador, para después ir en contra del mandamiento, y cuando los hombres fueran persuadidos del poder que poseían al estar unidos los unos con los otros, y de la libertad de elección sobre lo que tenían y el derecho de decidir, entonces él los sometió en su voluntad, haciéndolos trabajadores y esclavos para formar y edificar su imperio. También vemos una observación bastante interesante de este personaje, y lo primero que encontramos sobre su vida es que se menciona en las escrituras que cuando se refiere a él como un intrépido cazador, enfrentado al Eterno, quien además lideró por encima de la ley divina a la multitud para construir un imperio que estaría en contra del mandamiento que le fue dado a la humanidad, que lo podemos leer en Génesis capítulo 18, y precisamente esto fue lo que lo convirtió en un ser anárquico. Algo bastante interesante sobre su nacimiento es lo que la Biblia nos relata, cuando nos dice que Nimrod nació en la vejez de Cus. En el relato de Bereshit capítulo 10 versículo 8 encontramos separado a Nimrod de los demás hijos de Cus, figurando en su presencia una marca de diferencia entre sus hermanos y él. Comentaristas de la Biblia dicen que lo que pudo haber pasado es que, al igual que lo que pasó en el relato de la vida del Mesías, aunque Yeshua no fue hijo carnal de Yosef, aún así es contado entre la genealogía de él. Tal cual Nimrod se cree que, no siendo hijo de Cus, fue añadido a su genealogía, ya que lo más cierto es que él fuera un nefilim.
Y por si no conocían la terminación Nefilim, son seres descritos como una raza superior de seres gigantes, que poseían una gran altura y una gran fuerza. Esta raza es el resultado de una mezcla que hubo entre los hijos de Elohim y las hijas de los hombres. Aunque la palabra Nefilim solo la encontramos 2 veces en la Biblia, sin embargo, su origen y significado se ha convertido en temas de debates perpetuos entre los estudiosos de las escrituras sagradas. Y aunque hoy en día sabemos que es algo repudiable, sin embargo, era común entre los hombres. Podemos encontrar algunas características particulares para definirlos. Número 1. Eran gigantes. La interpretación más común es que los Nefilim eran gigantes, individuos de gran estatura y fuerza, como se describe en Génesis capítulo 6 versículo 8. Número 2. Eran hijos de ángeles caídos. Algunos eruditos creen que los hijos de Elohim se hacen referencia a los ángeles caídos, quienes se rebelaron en contra del Eterno y que se unieron sexualmente a las hijas de los hombres, haciéndolas concebir a seres abominables como los Nefilim. Y número 3. Eran descendientes de una raza superior. Otra teoría sugiere que los Nefilim eran una raza de seres prediluvianos más avanzados que los humanos, pero que se corrompieron y fueron destruidos en el diluvio. Aunque a través del estudio de las escrituras podemos refutar esta idea, ya que aún en los tiempos del rey David encontramos a seres como Goliat, quien era sin duda alguna un Nefilim, ya que poseían fuerza extraordinaria y altura superior a la medida del hombre. Por las cualidades descritas anteriormente, comentaristas aseguran que Nimrod, sin ser hijo de Cus, fue colocado en su genealogía, ya que fue un hijo de aberración, con poderes extrahumanos, y fue el primer edificador y constructor de ciudades y casas sobre la faz de la tierra. Otro aspecto bastante interesante es que entendamos que cuando la palabra nos relata que Nimrod se afrentaba delante del Eterno, su afrenta no era directamente delante del Todopoderoso, pues en la palabra encontramos que ningún ser celestial, ni mucho menos un ser terrenal, puede desafiar al Creador. Sin embargo, cuando en las Escrituras leemos esta expresión delante, hace referencia a la faz del Eterno, que es el Mesías, quien es el representante ante los hombres del estado divino. Pues como sabemos, los antiguos o los patriarcas conocían al mensajero del Eterno como la faz o el rostro del Eterno. Nimrod además fue el primer masón. La palabra masón tiene su origen desde el francés y significa constructor, albañil o edificador. Nimrod es considerado como el primer emperador, alguien que construyó las primeras ciudades y edificó los primeros edificios, formando un imperio, poniendo al hombre en la posición de necesitar un líder que los gobierne, los organice dentro de un sistema. Esta acción de Nimrod fue mucho más que simplemente querer organizar a los hombres, hasta formarse a él mismo como el primer emperador, al cual los hombres les deberían entregar tributos, admiración, obediencia o sujeción. Su pensamiento se refleja hoy en día en los gobiernos que tenemos en nuestras ciudades, en donde nosotros tenemos que pagar tributo por el agua que consumimos, la tierra donde habitamos, las calles que circulamos, en fin. Todo esto no era parte del plan divino para la humanidad. Al hacerse él un imperio, hace para sí mismo un ejército de hombres, quienes luchan por su líder, para cumplir su propósito, haciendo hasta lo imposible por permanecer como uno solo, hablando la misma lengua, deseando en el corazón un mal común, teniendo en mente la misma meta de alcanzar los cielos y hacerse inmortales e inseparables bajo la cobertura de la torre de Babel. Entendiendo esto, que cuando Nimrod funda la torre de Babel y a su misma vez funda las tierras y ciudades de Babel, Erech, Akkad, Calde y Mesopotamia, hoy en día se cree que Mesopotamia es la cuna de la civilización. Eso nos dice que las primeras civilizaciones vienen directamente de Nimrod, porque él es el fundador de ese sistema, y por ende, aparte de ser un líder, un general de guerra, también se convirtió en un sacerdote para esas tierras y gentes.
cumpliendo así el rol de los tres diferentes modelos de gobierno, que hasta nuestros días se aplica en cualquier sociedad, desde la más antigua hasta la más moderna. Cuando se dice que Nimrod era un cazador y que este adjetivo formó su fama entre los hombres, es porque era un cazador, pero no un cazador de alimento, de supervivencia, sino un cazador de poder, de gobernar, y por eso él mataba y derramaba sangre para que pudiera tener el poder de estar por encima de todos. Y aquí vemos que hace lo contrario de lo que el Padre ordena, porque el Eterno nunca mandó a formar ejércitos, o a que los hombres se hicieran guerreros, ni siquiera que se gobernaran entre ellos mismos, pero Nimrod hizo lo contrario y estableció su orden mundial, y hace para él mismo un pueblo, un reino y un ejército. Y además algo extraordinario es que él formó un sistema sacerdotal que rendía servicio y ofrendas a los seres caídos, en donde la torre en su parte más alta tendría una función de ser un portal dimensional, sería su habitación, y ahí tendría contacto con los caídos, y siendo la parte más baja las habitaciones para los súbditos, el pueblo común, quienes se dedicarían a la agricultura, de riego, la ganadería y el comercio, sustentados por la construcción de sistemas hidráulicos para gestionar el agua y desarrollar la construcción de canales, lo que les permitiría comenzar a cultivar cereales, verduras y frutas, y poder hacerse de la ganadería para obtener carne, lana y cuero. Así es como vemos que todo esto es un gran sistema, bien estructurado, pero con el soplo del adversario sembrando en Nimrod. Entonces, con lo que acabamos de ver, podemos entender que claramente Nimrod desciende del linaje de Satanás, porque no cualquier cazador se convierte en un gobernador bien estructurado, además de tener una conexión con algo superior a la humanidad, que lo llevó a ese nivel, aparte de que la gente lo tenía como un dios. Así él introduce la idolatría a la humanidad, por eso él construyó el Sigurat, para que ahí la gente sirviera a sus deidades y ofrecieran sacrificios. De hecho, desde Nimrod nace la primera trinidad, Nimrod, Semiramis y Tamuz, de donde proviene el culto al divino niño Jesús. Y ahora, ya que vimos sobre la vida de Nimrod, ahora vamos a ver algunos datos sobre la Torre de Babel. El relato de la Torre de Babel nos describe cómo Nimrod estaba vagando en la tierra con su gente, y se encontraron en la llanura de Sinar. Entonces se establecieron ahí y fundaron las tierras de Babel, Erech, Akkad y Calné. Y después de todo esto, Nimrod toma la idea de construir una torre, pero no cualquier torre, sino una torre fuerte, alta e invencible. Y en vez de usar piedras para edificar, ellos comienzan a usar barro para fabricar ladrillos y usan mezcla para pegarlos, ya que ellos realizaron que de no hacer esto volverían a ser juzgados, tal como en el diluvio, o también había la posibilidad de ser esparcidos y separados, lo que a su vez los llevaría a ser débiles. Por ello, tenían que fabricar un material fuerte y resistente que pudiera agarrar bien, como su mezcla lo logró hacer. Pero ya viendo esto de otra manera, lo que hizo Nimrod es rebeldía, porque el Eterno mandó a los humanos a que habiten la tierra, que la llenen. Así es como señalamos a Nimrod como el primer antimashia entre muchos en la historia de la humanidad. Hacía lo que a él bien le parecía. El Eterno vio la rebeldía de Nimrod y su gente, y tal como lo relatan las escrituras, esto solamente era el principio de su obra. El Eterno sabía que ellos tenían capacidades de ir más allá, porque estaban unidos. En ese estado rebelde, ellos eran capaces de corromper la tierra y hacer cosas malas ante los ojos del Creador. Y más aún, como tenían influencia de los ángeles caídos, eran capaces de ir contra las leyes de la naturaleza. Por eso el Eterno decide interferir y confundir su lenguaje, para que no se entendieran uno al otro y no siguieran con su proyecto. La Torre de Babel no fue hecha para guardar a la humanidad como según la ciencia lo asegura. La Torre de Babel fue hecha para que si en caso que hubiera otro diluvio o desastre natural como ellos le llaman, la gente pudiera ir allá para refugiarse.
haciendo que se mire como una buena intención para salvar vidas. Pero no era así, más bien era para tener conexión con los astros y los ángeles caídos, o sea, sus dioses. También otro dato bastante interesante es que la Torre de Babel no fue hecha como comúnmente se cree, en forma de un pino, sino lo más probable que podemos ver en la historia y en la arqueología fue hecha en forma de un edificio al estilo zigurat o pirámide. En la antigua Mesopotamia tenían unos edificios que servían como moradas para sus dioses y donde se practicaban cultos religiosos. Esos zigurats con bases cuadrados y con escalones que en el punto más alto era donde se encontraba el portal que se convertía en santuario donde ofrecían sacrificios y rituales a sus dioses. En conclusión de este personaje Nimrod y de la Torre de Babel es que él fue un rebelde total. Tal cual lo fue Satanás, él no quiso tener instrucción del Eterno, Nimrod hacía lo que él quería. También vemos que en vez de dejar que el Eterno gobernara sobre la humanidad y su creación, él decidió autonombrarse como rey, como emperador, sobre la gente y los empieza a organizar y a manipular. Introduce a la humanidad la idolatría a las deidades que se conocían en ese tiempo, y a él mismo. Y finalmente esto es la religión de Nimrod, rebelarse en contra del Creador y hacer cada uno su voluntad. Y todo esto es culto a Nimrod. Todos los imperios de la historia de la humanidad son un reflejo de Nimrod, ya sea Egipto, Asiria, Babilonia, Persa, Grecia, Roma, etc. Y recordemos que las religiones también son un reflejo de Nimrod. Todo lo que tiene que ver con pagano, como mundano, es un reflejo de Nimrod. Algo que reflexiono es de lo bueno de estar en este peregrinar del Padre. Es como nos guarda de las manos de Nimrod, de la religión, de Babel, del mundo, porque todo eso es pura confusión. Y por eso el Padre nos exhorta diciendo en Revelaciones capítulo 18 versículo 4. Y por eso el Padre nos exhorta diciendo en Revelaciones capítulo 18 versículo 4 que dice: y oí otra voz procedente del cielo, y decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este versículo nos dice que debemos de salir de Babilonia, de este mundo, porque solamente hay pura confusión ahí. Por eso algo que le aprendemos a Nimrod es que él fue el primer hombre en ser un líder. Y por eso los hombres o seres humanos de hoy en día buscan un líder, una religión, un pastor, sea lo que sea, pero ocupan a alguien a quien seguir, porque no saben ser independientes. Son como los animales que ocupan estar en manada, que ocupan que alguien esté por encima de ellos, que les diga qué hacer y qué no hacer, y alguien que los guíe conforme su verdad. Y algunos dicen que su verdad es por acá y otro que es por allá, y a fin de cuentas la palabra del hombre te va llevando en un círculo que te va confundiendo. Y por eso el Padre nos exhorta diciendo en Jeremías capítulo 17 versículo 5 que dice: y así dice el Eterno: maldito el hombre que confía en el hombre y que se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón del Eterno. Y pues bueno, ya que vimos esta conclusión, ahora me gustaría compartirles un aprendizaje que me dejó este tema. El aprendizaje que me dejó este tema es que debemos de cuidarnos de no parecernos a Nimrod, no tener su pensamiento, no actuar como él, no seguir sus pasos, no rebelarnos ante el Creador como él lo hizo, sino seguir los pasos del Mesías, y cada día que vivamos no tomarlo como un día normal, sino tomarlo como un regalo que el Eterno nos da, que nos concede, y vivir aceptables ante el Creador del universo, haciendo lo contrario de Nimrod. En vez de rebelarnos, vivir nuestra vida como si fuera el último día de nuestra vida, pero haciéndolo en obediencia, en rectitud y en santidad. Y pues bueno, ya que vimos todo esto, lo de la vida de Nimrod, la Torre de Babel, una conclusión y un aprendizaje, pues ahora nos toca despedirnos. Y pues muchas gracias por acompañarnos, espero que les haya edificado este tema y espero que hayan aprendido mucho de Nimrod, ¿no? Que como mencioné en la introducción, muy poco se habla de él, pero hay mucho de qué aprender de cada personaje.
Pues bueno, por ahora nos toca despedirnos. Muchas gracias por su atención y shalom y adiós.